9 de la mañana con 32 minutos. Gracias a la gente que nos está escuchando en vivo y en directo a través de la potente señal de Radio Forex Hispana en www.forexhispana. Gracias también a la gente que nos está escuchando a través de Spreaker.com. Muchísimas gracias a todos ustedes. A la gente que nos escucha en la grabación en YouTube también, un saludo para todos ustedes. El día de hoy, bueno, pues ya viernes, se acaba la semana y tuvimos los datos del Producto Interno Bruto allá en la Eurozona. Fíjese que creció a un ritmo lento en el tercer trimestre, pero creció sobre todo la sorpresa de Alemania, que bueno, pues de panzazo pasa y se salva de entrar en recesión el día de hoy. De todos modos, los mercados no están del todo positivos en esta mañana. Fíjese usted que el Dow Jones está abriendo con, pues digamos, una apertura plana, está bajando en este momento 0.02%, pero en general es una apertura plana. Tenemos el Eurostock 50 perdiendo el 0.16%, el FTSE 100 de Inglaterra baja el 0.10%, el DAX Industrial de Alemania baja el 0.15%, el CAC 40 de Francia gana el 0.15%, es el único en positivo en esta mañana, y el IBEX 35 está perdiendo el 0.3%, más fuerte pierde el PSI 20 de Portugal, precisamente por un anuncio que se hace sobre la sucursal suiza del Banco Espíritu Santo, que abandona un acuerdo que habría tenido con el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre ese tema, ¿no?, de estar funcionando como pues una especie de cubrefondos de extranjeros, ese caso que tiene contra todos los bancos suizos de Estados Unidos prácticamente. El día de hoy en la sesión asiática, el Nikkei 225 de Tokio está ganando, o cerró ganando el 0.56% y termina la semana con un pasmoso 7.36% de ganancias hasta este momento en el año. Ganancias que, como decía hace un par de días, bueno, pues mayormente se las hizo en este lapso de las últimas semanas. El Standard & Poor's 500, el Standard & Poor's... siempre me voy con el 500, el Standard & Poor's asiático, el 200, está ganando 0.20% este viernes y cierra la semana en las 5.454 unidades. Se rebotó ligeramente de las caídas del día de ayer y antier, si no mal recuerdo. En el tema del crudo, el West Texas Intermediate gana 0.84%, está en 74,83 el barril, mientras que el Brent del Mar del Norte, a pesar de que ha rebotado algo hacia el alza, sigue estando pues por debajo de los 80, clarísimo, ¿no? 79,16 en este momento, ha perdido 28.56% en lo que va del año, y bueno, pues está en mínimos multianuales el crudo Brent. En lo que son los metales preciosos, oro y plata se mueven otra vez hacia la baja, 0.63% el oro, que en este momento está cotizando en los 1.153,61. La plata, la onza a la vista, está en 15,48, cotizando con una caída del 0.88% para el día de hoy. Pues ya no es todavía un movimiento grande, pero ya es un movimiento, digamos, que por lo menos se mira. En el tema del dólar index, está fortificándose nuevamente, fue a romper resistencias nuevamente, o por lo pronto a penetrar resistencias de los 88,17, y en este momento pues está con una ganancia con respecto al cierre del día de ayer del 0.45%, y esta presión alcista del dólar pues no puede ser resistida más que por el peso mexicano, que trae todavía unas ganancias del 0.15%, está cotizando en las 13,59 casi. El peso colombiano cede 1.4%, fuerte la caída del día de hoy del peso colombiano, está en las 2.159,50. El peso chileno está deslizándose 0.18%, el cruce sube a los 595,46. El peso argentino está estable en los 8.51 dicen, pero sigue bajando. El blue estaba en 13,40 si no me equivoco, 13,40 el blue allá en Argentina, y el sol peruano también se desliza muy ligeramente, un 0.02% el día de hoy. También rebotó hacia el alza curiosamente en este viernes el dólar yuan, 0.08%, son unos 50 pips hacia el alza, está en 6.1290 en esta mañana. Así las cosas el día de hoy con los mercados. El Standard & Poor's 500 está bajando 0.27%. No es cierto,
está bajando 0.27 unidades, 0.01%, está en las 2039 después de la apertura del mercado el día de hoy. Vamos, una apertura netamente plana, le decía yo. Ya el Dow Jones ya está en positivo en este momento, así que así las cosas el día de hoy. ¿Y qué tenemos por delante en la agenda macroeconómica para el día de hoy? El sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan y Reuters, que se va a publicar a las 9:50 en Nueva York. Se espera que haya ahí un ligero repunte desde los 86.9 de la previa, 87.5 dice que lo espera el mercado. También ahorita ha estado hablando el señor James Bullard. Por acá tenía yo un comentario de James Bullard que le voy a dar más adelante, creo que era de este lado. Ups, pues se me perdió el comentario de Bullard. Aquí está. Dice que la baja inflación no justifica permanecer en las tasas en cero. Dice que el mercado laboral se ha desempeñado por arriba del promedio histórico y que está excediendo los niveles de comportamiento normales, es decir, está mejor de lo normal, y que las tasas de largo plazo más bajas y los precios más bajos del petróleo podrían darle un impulso adicional a el desempeño económico allá en los Estados Unidos. Esta es la visión del señor James Bullard que estaba hablando hace un rato. Comenzamos el día de hoy con esta jornada informativa con lo que es la publicación de las ventas minoristas de Estados Unidos, que repuntaron en octubre, señal de que el descenso de los precios de la gasolina está impulsando el gasto de los hogares en restaurantes y otras tiendas antes de la temporada de compras navideñas. Las ventas minoristas de alimentos aumentaron 0.3% en octubre respecto a septiembre en tiempos ajustados a calendario, equivalente a unos 444.490 millones. ¿Cuántos cuatros juntos? Esto es lo que decía este viernes el Departamento de Comercio. Las ventas descendieron 0.3% en septiembre en línea con el dato adelantado. Sin contar con las compras de gas, las ventas minoristas aumentaron 0.5% en octubre, luego de haber caído 0.2% en septiembre. Sin contar las compras de vehículos de motor, las ventas aumentaron 0.3%. Sin contar gasolina o vehículos, las ventas aumentaron 0.6% en octubre. Los economistas estaban esperando una subida de las ventas minoristas menor del 0.2%, y sin contar automóviles calcularon un incremento también del 0.2%, así que bueno, pues bastante mejor a lo esperado salió el dato el día de hoy. Esto es lo que provocó el último movimiento alcista del dólar, que ahorita parece que se está revirtiendo un poco. El gasto en los hogares está generando pues la expectativa, ¿no?, de un buen cierre para este año, y este gasto representa más de las 2/3 partes de la producción económica de los Estados Unidos. Sin embargo, el crecimiento desigual y lento del gasto de los consumidores desde que terminó la recesión hace más de 5 años es lo que ha estado frenando el crecimiento económico en general allá en los Estados Unidos. Vámonos a un corte comercial, 9 de la mañana con 40 minutos. Oiga, le presumo que el indicador técnico del cual hicimos el video de la charla el día de ayer, el Candle Alert, en un despliegue de velocidad inusitada ya en MetaQuotes, pues ya tienen listo la publicación de este indicador técnico. Ya me apareció como aprobado el día de hoy, así que muy probablemente esté disponible para los compradores que se interesen por él a partir del día de mañana. Yo había puesto ahí en el video que era a partir de diciembre, dando tiempo, porque es un indicador pues que tenía muchos puntitos que verificar, ¿no? Entonces dije yo, bueno, pues seguramente se van a tardar un rato. Le echaba yo cálculos más o menos como lo que se habían tardado en los últimos indicadores más o menos complejos que habíamos sacado, como el de las ondas de Elliott, pero no, rapidísimo lo sacaron. Una de dos, o ya me tienen mucha confianza y dijeron, este muchacho sabe lo que hace y ahí está, y lo aprobaron, o de plano pues se ve que no hay gente que esté programando ya a estas alturas del año, ¿no? Yo soy el único nerd haciendo eso, pero bueno, me sorprendió y le quería compartir ahí mi sorpresa, y pues agradable sorpresa, porque pues me da gusto que lo tengan listo antes. Oiga, vamos a un corte comercial de regreso. Los precios de las importaciones cayeron 1.3% en octubre por el abaratamiento del crudo. Además, también, bueno, pues los detalles del crecimiento económico de la eurozona, que pues le digo,
poquito, pero anda creciendo en este tercer trimestre, sobre todo llevado por el Producto Interno Bruto allá en Alemania. Además, la economía de Grecia crece por primera vez en 6 años. Fíjese usted que ya el lapicero negro para poner este dato ahí en la oficina de estadísticas de los griegos, pues el lápiz heleno, ya hasta lo habían perdido de tanto rato que no lo usaban, pura pluma roja para decir que le estaba yendo mal, ¿no? Y bueno, pues también el yen toca mínimos de 7 años por las expectativas de un retraso en la subida del impuesto. Vamos a estar hablando de este tema. Además, los precios del crudo retroceden, cotizando cerca de mínimos de varios años. Y el señor Plosser dice que es pronto para saber si hay una nueva normalidad económica. Y también el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Richard Fisher, después de 10 años en su cargo, se retira en marzo de este 2015. Todo esto y más en este espacio de punto 9 del día de hoy. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Conoce al carry trade? ¿Sabe cómo puede afectar en sus estrategias el desequilibrio entre los rendimientos ofrecidos por el país al que le compra su divisa y el país de la cual está vendiendo? Descubra cómo puede hacer que el carry trade refuerce su estrategia de operación con el curso de carry trade de 7 pasos, disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 44 minutos, 9 con 44 horas de Nueva York. Seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Y fíjese usted que las ventas minoristas en Estados Unidos repuntaron en octubre, señal de que el descenso de los precios de la gasolina, esta ya se lo había dicho. Me paso a la siguiente, claro que sí, usted no se dio cuenta. Oiga, los precios de los productos importados en octubre, allá en Estados Unidos, registraron su mayor retroceso mensual en más de 2 años. La última señal de que los menores precios del crudo y la debilidad en otras economías están manteniendo a la baja la inflación estadounidense. Los precios de las importaciones cayeron 1.3% respecto a septiembre, según los datos del Departamento de Empleo publicados este viernes. Los economistas estaban esperando un descenso del 1.2%. En el comparativo interanual, los precios han retrocedido 1.8%, lo que supone la mayor caída interanual desde noviembre del 2013. Los precios de las importaciones han descendido durante 4 meses consecutivos en medio de una constante caída de precios, sobre todo en los energéticos petroleros, generada por el exceso de oferta en el mercado, que sobre esto vamos a estar hablando en un rato más. Y el precio del West Texas Intermediate, por ejemplo, ha descendido por debajo de los $75 el barril, lo que fue su nivel más bajo en más de 4 años. Continuando con más información, en la eurozona la economía creció en el tercer trimestre a un ritmo lento, lo que refuerza los temores de que la región podría estar atrapada en una espiral de caída de la inversión y de elevado desempleo en un momento en el que otras grandes economías como la de Estados Unidos o el Reino Unido pues están teniendo recuperaciones bastante más vigorosas y con mayor empleo. El Producto Interno Bruto de la eurozona creció 0.6% en el tercer trimestre en términos anualizados, según los datos publicados este viernes por la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea. En términos interanuales, el Producto Interno Bruto creció 1.8%, en términos trimestrales se aumentó 1.2%, aunque las cifras fueron ligeramente mejores de lo esperado, pues ponen de manifiesto los desafíos a los que se enfrentan los responsables de política monetaria. La crisis de la deuda de este 2010 y 2012 se resolvió en gran medida gracias a que el Banco Central Europeo se comprometió en 2012 a comprar bonos estatales de manera ilimitada en caso de ser necesario, pero ahora la eurozona se enfrenta a un problema más grave y más difícil de resolver. No crece a la velocidad necesaria para generar empleo y ayudar a los negocios y a los gobiernos a reducir sus deudas, y mientras, hasta que la hora de debilidad se concentraba en España, Irlanda y otros países que sufrieron las mayores consecuencias de la crisis de deuda, pues ahora son las economías más sanas, las del centro, dicen, Alemania y Austria, las que podrían estarse estancando.
Y por cierto, también el tema de la inflación, la tasa anual de inflación en la eurozona se aceleró ligeramente en octubre, aunque registró el 13º mes consecutivo con la tasa por debajo de la mitad del objetivo establecido, es decir, por debajo del 1%. Las cifras publicadas este viernes por la Agencia de Estadísticas de la Unión Europea confirman que el índice de precios al consumo subió tan solo un 0.4% interanual en octubre, por encima del crecimiento del 0.3% de septiembre. Sin embargo, las cifras del viernes también confirman que el índice de precios al consumidor subyacente bajó hasta un 0.7% interanual en octubre, desde el 0.8% en septiembre, lo que supone un mensaje dispar para el Banco Central Europeo, debido a que el crecimiento económico sigue estando muy anémico en las tres principales economías de la eurozona. Es probable que el Banco Central Europeo tenga que anunciar más medidas de estímulos, aunque los datos del viernes no han ejercido suficiente presión, o por lo menos no se espera que aumente mucho la presión sobre los responsables de política monetaria. Por cierto, hablando de los productos internos brutos que se dieron a conocer durante esta jornada para los principales países de la eurozona, la economía de Alemania creció, pero muy ligeramente en el tercer trimestre, según los datos publicados este viernes. El Producto Interno Bruto de esta, que es la mayor economía de la eurozona y que ella sola representa, dicen por acá, casi un 30% de la producción económica total de la eurozona, aumentó apenas el 0.1% en el tercer trimestre frente al trimestre anterior. El dato está en línea con las previsiones de los economistas. El segundo trimestre presentó una contracción, si ustedes recuerdan, del 0.1%, y bueno, pues el dato se revisó al alza respecto a la estimación anterior, que hablaba de una caída todavía más grande del 0.2%. En términos interanuales, el Producto Interno Bruto creció 1.2% en el tercer trimestre, ligeramente por arriba de las previsiones de una subida del 1.1%. Y continuando con más información, bueno, pues el ministro de Finanzas de Francia, Michael Sapin, dijo este viernes, luego de conocerse las cifras del Producto Interno Bruto del tercer trimestre, que el dato de crecimiento apoya las previsiones del gobierno. Sapin realizó estos comentarios inmediatamente después de que se publicaran las cifras del Producto Interno Bruto para la segunda mayor economía de la eurozona, con un crecimiento de apenas el 0.3% en el tercer trimestre. Con respecto al segundo, la economía se estancó en el primer trimestre, si usted recuerda, y se había contraído un 0.1% en el segundo. El gobierno de Francia prevé que la economía crezca 0.4% en este año, insiste el señor Sapin. Y quienes se llevaron, bueno, hasta la botella de champán para festejarlo son los griegos. La economía de Grecia creció en el tercer trimestre por primera vez en 6 años, hágame el favor. Esto de acuerdo con los datos publicados este viernes, donde se reflejó que el país avanzó a una tasa anualizada de crecimiento del 1.7% en este periodo. El crecimiento se registra en una temporada que pues es el récord turístico, impulsada por la mejora de la confianza económica y por un gasto de los consumidores estable, dicen los economistas. En un comunicado, la Oficina de Estadísticas ELENA anunció una revisión del Producto Interno Bruto del segundo trimestre a un crecimiento del 0.4% frente a una contracción del 0.3% luego de adoptar una nueva metodología. Además, ajustó a la baja la contracción registrada en el primer trimestre del 0.4% desde el 1.1%. Para todo el año, Grecia y sus acreedores internacionales esperan que la economía siga avanzando un 0.6% para terminar con un crecimiento después en 2015 del 2.9%. Esperan. En términos trimestrales, la economía de Grecia creció a una tasa ajustada del 0.7% en el tercer trimestre, dijo la Oficina de Estadísticas ELENA, Elstat. Ojalá que siga con este ritmo allá en Grecia, porque la verdad es que ya les ha tocado pasar las duras por bastante rato. Y antes de irme al corte le cuento, el yen cayó este viernes a un mínimo de 7 años frente al dólar en Asia, mientras que prosiguen las especulaciones sobre si el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, aplazará el aumento del impuesto a las ventas para garantizar la recuperación económica de este país. Japón elevó el impuesto al 8% desde el 5%, si ustedes recuerdan, en abril, y tenía programado aumentar el siguiente tramo hasta el 10% en octubre del próximo año. Sin embargo, la economía ha tenido problemas severos para recuperarse de la caída del consumo subsecuente a esta subida de impuestos, lo que ha suscitado temores de que podría ser pues no lo suficientemente sólida como para aguantar otro riatazo de esos. El señor Etsuro Honda
asesor económico de AVE, dijo este jueves que el aplazamiento de la próxima subida es inevitable debido a la debilidad de la economía. Por ello, pidió un retraso de 18 meses para asegurarse de que se le ponga fin a la deflación. Se espera que Sinsoave convoque a elecciones a finales de este año para tener el pleno apoyo de los ciudadanos a su política. La perspectiva, o refrendar ese apoyo, ¿no? La perspectiva de que se pueda disolver el Parlamento para unas elecciones adelantadas ha ido encrechendo, decía Toshihiko Sakai, gestor de divisas de la Mitsubishi Trust Banking Corp, y bueno, pues el dólar repuntó a los 116.20 yenes, nivel que no se veía desde octubre del 2007. En este momento el yen está pues pegadito a los máximos, avanzando a niveles que el día de hoy ha estado en los 16,87 puntos más o menos, aunque yo la verdad es que ya lo veo crecer con pies de barro. A mí me parece que en cualquier momento se da la vuelta, y por cómo se está dando este movimiento alcista, me parece que va a ser de trancazo la caída. Entonces yo ahí le recomendaría estar bien cuidadoso de estar utilizando los stop loss, por mucho que mi amigo trader, FX Trader no le parezca una buena idea. Oiga, vámonos con un corte comercial. De regreso, los precios del crudo retroceden y cotizan cerca de mínimos de varios años. Además, el señor Plosser de la Reserva Federal dice: es pronto para saber si hay una nueva normalidad económica, y el señor Richard Fisher anuncia que pues ya se retira después de 10 años al frente de la Reserva Federal de Dallas. La producción de crudo en Estados Unidos supera los 9 millones de barriles por día. ¿Sabes de cuándo no pasaba esto? Desde 1983. Y Estados Unidos anuncia su déficit presupuestario, que fue el más grande en octubre en los últimos 4 años. Regresamos con toda esta información aquí a través de Radio Forex Hispana. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los números de Fibonacci tienen una gran interacción con los mercados financieros. Descubra cómo estos patrones inherentes a la naturaleza en todas sus expresiones, desde el número de los dedos en su mano hasta el comportamiento de las tormentas, se hacen presentes en todo lo que nos concierne, incluso los recorridos del precio para detonar las decisiones de sus operadores. Entiende este concepto y aprenda a sacarle provecho con el curso más completo en español sobre el tema de Fibonacci. Disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Con 55, le recuerdo mi correo y messenger, 7 con letras, 7.pasos@hotmail.com. Si usted quiere visitar nuestro sitio de internet, www.forexhispana.com. Y si usted quiere contactarme a través de Skype, le recuerdo, mi usuario es Investum con B chiquita y UM al final. Seguimos con más aquí en vivo, y bueno, pues resulta ser que los futuros del petróleo están cotizando cerca de mínimos de varios años, después de las fuertes pérdidas registradas durante la sesión asiática. Según los operadores, esto ha reforzado el tono de un mercado bajista y posiblemente haya sentado las bases para que se produzcan más descensos. Ambos contratos, tanto el del West Texas Intermediate como el del Brent del Mar del Norte, están cotizando, bueno, pues en niveles de mínimos de varios años. Tenemos ya la noticia de el dato de noviembre, todavía preliminar, de la confianza del consumidor, publicado por la Universidad de Michigan y Reuters, donde, bueno, pues queda que el sentimiento económico 89.4 con respecto al 86.9 de octubre, las condiciones actuales 103 por arriba de los 98.3, y las expectativas 80.6, ligeramente por arriba del 79.6 de octubre. Las expectativas inflacionarias para un año quedan en un 2%,
2.6% por debajo del 2.9% de la previa. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice este reporte de la Universidad de Michigan y Reuters. También por acá se ven nuevos máximos de 12 meses en el cruce del dólar corona sueca en esta mañana. En este momento está dándose este rompimiento. Continuando con más información, bueno, pues fíjese usted que el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Charles Plosser, dijo este jueves que aquellos que creen que los cambios en la economía justifican una política monetaria de mayor relajación del banco, se están adelantando, Plosser analizó lo que muchos creen es un cambio a la baja en el potencial de crecimiento de Estados Unidos, los cambios demográficos en la población activa, así como las menores tasas de productividad y otros elementos. Piensan se podría vincular con el ritmo de crecimiento futuro que podría ser menor al registrado en el año pasado. Esto a la vez llevaría a justificar que la Reserva Federal optara por medidas monetarias que dejasen bajos los tipos de interés en el corto plazo comparados con su trayectoria histórica. Plosser dijo que es demasiado temprano para afirmar esto. No debería ser una sorpresa que yo tenga una respuesta a la pregunta de si estamos ante una nueva situación de normalidad. Nuestra capacidad para realmente evaluar un cambio significativo en la tasa real a largo plazo es bastante limitada, y en la presencia de esta incertidumbre y de errores de cálculo uno debe ser muy cauto de no confundir al público. Plosser hizo este comentario sin agregar más sobre el panorama de la política monetaria, pero en recientes intervenciones se ha mostrado a favor de subir más bien pronto que tarde las tasas de interés. Y el señor Richard Fisher, del presidente de la Reserva Federal de Dallas, pues se hace oficial el anuncio que se jubilará el próximo mes de marzo. La entidad anunció este jueves que Fisher, que está al frente de esta institución desde abril del 2005, finalizará su mandato el 19 de marzo. Mike Ullman, que preside el Consejo de Administración de la entidad, anunció que el despacho de Heydrich y Struggles se encargará de encontrar un nuevo presidente. La salida de Fisher ya se conocía, pero hasta el momento no se había dado oficialmente la fecha exacta de su salida. Durante su mandato, Fisher ha sido uno de los pocos miembros de la Reserva Federal con experiencia directa en el mercado. Tras una larga trayectoria profesional como inversionista, es además el único miembro de la Reserva Federal que ha sido candidato en una campaña electoral cuando intentó, sin éxito hay que decir, ser electo senador a principios de los años 90. Y la producción de crudo en Estados Unidos supera los 9 millones de barriles por día la semana del 7 de noviembre, fue lo que anunció este jueves el Departamento de Energía de Estados Unidos. Es la primera vez que la producción energética estadounidense supera este nivel desde 1983, según los datos semanales del Departamento de Energía. Según el informe mensual, el Departamento de Energía, considerado más fiable, la producción superó por última vez los 9 millones de barriles en 1986. La producción de crudo de Estados Unidos, de todos modos, ha estado creciendo con fuerza durante los últimos años y ha desequilibrado el escenario de oferta-demanda, y por lo tanto la caída de los precios, esa que dice la OPEP, no le preocupa mucho, porque dicen eventualmente podría generar, ¿no?, un retroceso a la hora de que ciertos proyectos de explotación de este petróleo de esquisto, que es con lo que está aumentando su producción en Estados Unidos, pues pudieran verse limitados ante los bajos precios del petróleo. Y fíjese usted que el gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que en octubre registró el mayor déficit presupuestario en 4 años. Octubre fue el primer mes del año fiscal federal del 2015. El déficit aumentó en 121.700 millones el mes pasado, un incremento del 34% con respecto a octubre del año pasado, informó este jueves el Departamento del Tesoro. Y pues ya con esto terminamos el día de hoy. Nada más por acá le comento: en México mantienen las tasas de interés en el 3%, con una votación unánime, dicen las minutas. Y también la mayoría de los comités del Banco de México piensan que hay riesgos de crecimiento donde pues al mismo nivel que tenían en la última reunión de septiembre,
cuando no habían movido las tasas. Las minutos muestran que los miembros del comité piensan que los riesgos inflacionarios también siguen en los mismos niveles. Y en Estados Unidos se da el dato de los inventarios de negocios, aumentan 0.3% como se estaba esperando. Hasta aquí llego yo. Gracias, que tenga buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Recuerda, estamos en vivo a partir de las 3 de la mañana, hora de Nueva York. Detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó. Estás escuchando Radio Forex Hispana. En Radio Forex